Oremos. Nuestro Dios y Padre, al abrir tu palabra en esta mañana, rogamos que tu Espíritu Santo sea el que nos hable. Hay personas que han tomado su decisión de bautizarse y hay gozo en el cielo por estas almas que han decidido. Hay otras personas en esta congregación, Señor, que se pueden bautizar. Han estado viniendo a la iglesia tal vez por años, o han conocido tu mensaje por años, pero no han podido tomar una decisión por cualquier motivo. Permita que este mensaje, tu mensaje, los lleve a la convicción hoy de que necesitan entregar su vida a Cristo Jesús y ser bautizados hoy también. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Abramos nuestras Biblias en el libro de San Lucas, el capítulo 15. El libro de San Lucas, el capítulo 15. Aquí encontramos en este capítulo una parábola de Jesús que está dividida en tres partes. Pero me gustaría que leyésemos los primeros dos versículos para ver la razón por la cual Jesús dijo esta parábola. Capítulo 15, versículos 1 y 2. Yo tengo la versión antigua, Reina Valera. Y dice así: y se llegaban a él todos los publicanos y pecadores a oírle. Y murmuraban los fariseos y los escribas diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Miren la situación. La queja que tienen los fariseos es que nuestro Señor Jesús recibe a pecadores. Para ellos, que se justificaban y que se sentían mejores que todos los demás, el hecho de que Jesús recibía pecadores les parecía escandaloso. Y entonces Jesús les cuenta una parábola que hace las cosas más escandalosas todavía. Porque Jesús tenía un buen sentido de humor. Y de las cosas que se le acusaban, estas eran las características más importantes para nosotros. ¿Qué tal si Jesús no recibiese pecadores? ¿Dónde estaríamos nosotros hoy? Así que yo doy gracias a Dios que Jesús todavía recibe pecadores. De otra manera, hermano, yo estaría perdido. Yo no sé de ustedes, pero yo sí estaría perdido. Así que yo doy gracias a Dios de que Jesús todavía recibe pecadores. Dice aquí que eran los publicanos y los pecadores. ¿Quiénes eran ellos? ¿Quiénes eran los publicanos? Los publicanos eran los del IRS, los cobradores de impuestos, el IRS, ¿verdad? Internal Revenue Service. Pero ¿qué sucedía? Todos los publicanos, escúchame bien, todos los publicanos eran judíos israelitas que trabajaban recolectando dinero de sus compatriotas para entregarlo al gobierno romano. Así que para los israelitas, los judíos, los publicanos eran la peor calaña que existía,
porque eran traidores de su país. Pero no solamente eran estos, Jesús también recibía a los que eran pecadores públicos, las prostitutas, las personas que la sociedad no consideraba como gente buena. Jesús los aceptaba. Y por eso se escandalizaron ellos, porque él era un rabino, un rabí. ¿Y cómo es posible que el rabí está recibiendo a clase de esa calaña? Pero gracias a Dios que él recibe pecadores. Entonces Jesús les cuenta una parábola que tiene 3 partes. Les cuenta la parábola de la oveja perdida, donde 99 están a salvo y uno se perdió. Y dice que el pastor salió, buscó a esa una sola, la rescató y la trajo a casa. Y dice la Biblia en el versículo 7: os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Después les cuenta la segunda parte de la historia, más bien de la parábola, donde esta dama que tenía 10 dracmas, 10 monedas. Normalmente estas monedas eran las que se le daba cuando ella se iba a casar, y entonces ella las guardaba como un premio especial. Y el perder una significa que era indiferente a lo que el marido había hecho por ella, y eso era grave. Pero ella buscó y lo encontró. Hizo una fiesta. El versículo 10 dice: ¿qué cosa? Hay gozo delante de los ángeles por un pecador que se arrepiente. Entonces viene la tercera parte de la parábola. Un hombre tenía 2 hijos, versículo 11. Y Jesús va a escandalizar a los fariseos ahora. Y dice: el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me pertenece. Eso sí era un escándalo. El hijo mayor era el que tenía derecho a pedirle al padre que le diera su herencia, pero una vez el padre estaba enfermo para morir, porque el hijo mayor era el que tenía que hacer las cosas para repartir la hacienda. Pero el hijo menor no tenía ningún derecho a estar pidiendo nada de su papá. ¿Por qué razón? Número 1, era una deshonra, una afrenta al padre que su hijo menor estuviera pidiéndole tal cosa. Número 2, era como decirle a tu papá: ya no tengo necesidad de ti, así que mejor te mueras para que yo pueda heredar mi hacienda ahora. En tercer lugar, el hablarle al padre y decirle que él necesita esto, le está diciendo al papá: yo lo que necesito es salirme de esta casa, porque ya no aguanto estar acá como hijo de esta familia. Nuestro tema hoy se titula, ¿se acuerdan cómo? ¿Se acuerdan cómo se titula el tema de hoy? ¿Cómo ganar a tus hijos rebeldes? Este muchacho estaba presentando síntomas de rebelión. Al pedirle al padre que le diera la parte que le correspondía, quiere decir que el papá en ese momento tenía que repartir la hacienda entre los dos. Y el papá entonces no tendría nada. Sería un arrimado con uno de los hijos.
síntomas de la rebelión de este muchacho. El Señor le había dicho al profeta Samuel para decirle a Saúl que la rebelión es como el pecado de ¿qué cosa? Adivinación y hechicería. Este joven rebelde. Pero recuerden, hermanos, no se debe confundir el crecimiento y desarrollo normal de los adolescentes con la rebeldía. ¿Está bien? ¿Qué fue lo que dije? No se debe confundir ¿qué cosa? Desarrollo normal de los adolescentes con ¿qué cosa? ¿Por qué razón? Porque cuando los adolescentes crecen, 3 cosas van a querer. 3 cosas. Número 1, las 3 comienzan con I. No voy a hacer un test el próximo sábado, pero deben aprenderlo. Las 3 cosas comienzan con I. Número 1, independencia. Todo muchacho al crecer espera llegar a una edad rapidito para ser independiente. Hoy en día aquí en Estados Unidos 18 años. Cuando yo cumpla mis 18, yo puedo hacer lo que me da la gana, ¿verdad? Entonces están creciendo. Eso es un proceso normal. Quieren independizarse de las reglas de la niñez. Haz esto, no te pongas esta ropa, vaya a dormir, haga esto. Porque ya cuando cumplan 18, emancipación. Entonces eso es algo normal, no es rebeldía. Es el proceso normal que ellos quieren tener. ¿Qué cosa? Independencia. La segunda cosa que quieren estos muchachos, y hay una lucha interna por eso, se llama identidad, también con I. Identidad. Están buscando saber quién soy yo. ¿Qué quiero hacer en la vida? ¿Por qué existo? Y muchas veces como padres confundimos a nuestros muchachos mucho más de lo que ellos están confundidos. Por eso se llama adolescencia. Adolecer significa que les hace falta. Adolece. ¿Qué es adolecer? Que tienen un poquito de más de niños, pero no tienen lo suficiente para ser adultos. Entonces, están confundidos. Porque un día están hablando y entonces se les comienza a cambiar la voz así. Y el otro día entonces la voz se pone más gruesa. Y al siguiente día la vocecita otra vez. Entonces, ¿qué es lo que les pasa? Que están confundidos. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces ven cabellos creciendo por todas partes y se asustan. ¿Y esto por qué? Y entonces los muchachos comienzan a tener sueños mojados. Y las niñas entonces comienza a aparecerles la luz roja, ¿verdad? Y entonces es un cambio. Identidad. ¿Ok? Y entonces están en ese proceso. ¿Quiénes son? Y muchas veces emocionalmente nosotros decimos, tú eres demasiado grande para eso. Entonces se sienten grandes. Y al día siguiente, tú eres demasiado pequeño para eso. Entonces, ¿qué es? ¿Son grandes o son pequeños? Y los confundimos más nosotros. Porque es la crisis de la identidad. 12, 13, 14, 15, 16, 10, adolescencia. ¿Ok? Y la tercera crisis que enfrentan es la crisis de la ideología. Les dije que eran 3 I's, ¿verdad? Independencia, ¿qué más? Identidad, ¿cuál era la tercera? Ideología. ¿Cuáles son mis valores? ¿Qué debo creer? ¿Todavía sirven los valores que mis padres me inculcaron o yo tengo que buscar mis propios valores? Entonces, es en la adolescencia que los muchachos comienzan a ser rebeldes porque quieren ser independientes, quieren tener sus propios pensamientos, quieren cometer sus propios errores para aprender de ellos, que es una cosa muy boba, pero ellos quieren hacerlo porque están confundidos y quieren tener su propia
ideología, quieren creer lo que ellos les da la gana. Entonces ya no creen en el Dios de sus padres, sino que quieren en sus propios dos dioses. Ya no quieren creer en lo que la iglesia les enseña, sino que ellos quieren salir a experimentar para ver si hay algo mejor que lo que la iglesia les enseñó. Esa es la crisis de la ideología, y todos los adolescentes lo sufren. Cuando yo era joven, bueno, todavía lo soy, pero no tan joven como antes. Cuando yo era adolescente, yo tenía mi crisis en cuanto al cabello. Tenía un afro, ¿verdad? Y entonces, durante toda la semana, yo me echaba trenzas, ¿cómo le llaman? ¿Sí? Entonces tenía el cabello así como una muchacha con las trencitas, porque entonces me ponía el afro más grande. Y entonces un día quise ir a la iglesia con las trenzas. Y me dice mi papá, tú no puedes ir con eso. Y le digo, ¿por qué no? Eso no es pecado. A ver, muéstrame en la Biblia donde es pecado. Si Sansón tenía 7 trenzas. ¿Ustedes sabían eso, que Sansón tenía 7, no? 7 locks. Sansón los tenía. Entonces mi crisis de identidad. ¿Ok? Los muchachos hoy en día tienen sus cosas. Algunos crecen como adventistas, después llegan a los 18, quieren ponerse areticos, quieren ponerse cadenitas, porque están en esa crisis de ahora de ¿qué cosa? Ideología. ¿Qué necesita el muchacho en este momento? Déjame decirle una cosa. Si ustedes creen que como padres es difícil entender a estos muchachos, para ellos es mucho más difícil entenderse a sí mismos. Thank you, Elisha. Para ellos es mucho más difícil entenderse. Entonces, hay tres cosas que quiero recomendar a los jóvenes. Y después 3 cosas para los papás. ¿Está bien? Para los jóvenes. La primera cosa, como usted está creciendo, quiere ser independiente, aprenda a disentir, a tener diferencias de opinión con sus padres, pero con respeto. La Biblia dice que debemos respetar a nuestros padres, pase lo que pase, ya son nuestros padres. Es el regalo que Dios nos ha dado a nosotros y hay que respetarlos. ¿Me están entendiendo eso? Entonces, aunque no estemos de acuerdo con lo que nuestros padres nos digan, tenemos que decirles el porqué, tenemos que hablar con ellos, dialogar con ellos, disentir, pero con respeto. Si usted no está disintiendo en muchas cosas con los padres, porque no está pensando. Y padres, si los muchachos le dicen, no, pero ¿por qué, papá? ¿Por qué tengo que hacer esto? Si quiere decir que ya el muchacho está pensando. Si obedece ciegamente y nunca dice nada, ¿es un robot o no está creciendo? Pero cuando comienza a disentir, alégrese papá, alégrese mamá, porque ya el muchacho está ¿qué? Pensando. Pero los muchachos tienen que aprender a ser respetuosos. Si el papá dice esto, dice papi, ok, entiendo lo que tú me estás diciendo, entiendo por qué tú me estás diciendo eso, yo soy tu hijo, debo obedecerte, pero explícame el por qué. Porque yo lo digo. No, eso no es suficiente. Ahora vamos a hablar con usted en cuanto a eso. ¿Ok? Pero aprendan los muchachos a disentir, ¿con qué cosa? Con respeto. Número 2, los jóvenes, aprendan a hacer ¿qué cosa? ¿A qué? A escuchar. Pareciera hoy en día que los muchachos tienen 2 bocas y 1 oreja. Quieren hablar y nunca escuchan. Pero los jóvenes deben aprender a escuchar. La misma naturaleza nos muestra que Dios nos hizo para escuchar más de lo que hablamos. 2 razones. 1, tenemos 2 veces la cantidad de oreja de lo que tenemos de boca. 2 oídos y 1 sola boca. Además, la boca puede cerrarse y abrir, el oído nunca se cierra. Entonces hay que escuchar más de lo que hablamos. Y los jóvenes deben aprender ¿a qué? A escuchar.
Porque apenas comenzó los padres, yo papi ya hace eso. Y no terminó el papá ni la mamá la frase, pero ellos ya saben. Aprenda a escuchar. Y número 3, jóvenes, aprendan de las experiencias de sus padres. ¿Qué cosa dije? Cuando yo vi cómo mi papá era un mujeriego y el daño que eso causó a nuestra familia, yo no quiero ser mujeriego. Yo aprendí de la experiencia de él. Yo no quiero ser eso. Cuando yo vi a mis tíos y otros que estaban fumando y emborrachándose, yo, eso jamás. Aprendo de la experiencia de Dios. Yo no tengo que cometer las mismas faltas de otras personas para aprender. Ya ellos pasaron por la experiencia, yo aprendí de eso. Jóvenes, aprendamos de las experiencias de los adultos, especialmente de nuestros padres. Recuerden una cosa, jóvenes, ustedes saben muchas cosas mucho mejor que sus padres, porque usted tiene más información que lo que teníamos nosotros hace 30, 40 años. Usted tiene acceso a internet, usted tiene acceso a algo que llaman teléfonos inteligentes. Mis hijos me regalaron este teléfono hace como 2 meses, un teléfono inteligente. Y cada vez que yo abro este teléfono y comienzo a utilizarlo, me siento estúpido y bobo. Porque tengo un teléfono inteligente y yo me siento el bobo. En muchas cosas de electrónica y de libros y de educación sabemos mucho más que nuestros padres. Pero en cuestiones de experiencia de vida, nuestros padres saben mucho más que nosotros. Aprendamos de la experiencia de los padres. Vamos a dar la otra cara a la moneda ahora. Padres, 3 cosas para nosotros los padres. ¿Cuáles son las 3 cosas? Número 1, papás, aprendamos a comunicarnos con sabiduría. ¿Aprendamos a hacer qué cosa? Comunicarnos con sabiduría. Cuando un muchacho llega 13, 14, 15 años, ya no necesita papá que le diga qué hacer, necesita un amigo. Y los padres debemos ser amigos de nuestros hijos. ¿Me están entendiendo eso? Mi papá, cuando yo crecía y yo le hacía cualquier pregunta a mi papá, entonces él decía, escúcheme lo que le voy a decir, yo fabrico hijos. Eso es lo que yo hago. Yo no soy amigo de los hijos, yo los fabrico. Nunca fue mi amigo. Y fabricó 16. Era una máquina de producir hijos. Yo fabrico hijos, no juego con ellos, me decía. I make children, I don't play with them. Así me decía en inglés. Padres, aprendamos a comunicarnos sabiamente con nuestros hijos. Cuando ya los hijos llegan a esta edad, ellos no quieren que usted les mande, sino que los trate como un igual. Porque están creciendo y son iguales en ese aspecto, son personas maduras. Entonces, yo le pido a mi hijo, por ejemplo, para sacar la basura, yo no le digo, vaya, saque la basura, porque eso es un mandato. Yo le digo, hijito, yo necesito que saques la basura hoy. ¿Lo puedes hacer, por favor, antes del mediodía, si es posible? Fíjese, en vez de decirlo, le estoy haciendo ¿qué cosa? Una pregunta. Hay que preguntarlo, no mandarlo, no decirle. Preguntarle, pedirle, hijo, ¿me puedes hacer esto, por favor? Claro que sí, papá. Hijita, ¿me puedes hacer esto? ¿Cómo no, papi? Yo soy tu papá. El que está bajo mi... Mire, el que está bajo mi techo, que yo alimento, tiene que hacer lo que yo digo. Vaya, haga esto.
Eso es lo que hacemos nosotros. Así que aprendamos a hacer qué cosa, a comunicarnos con qué cosa, con sabiduría. Número 2, padres, demos el mejor ejemplo posible. ¿Qué cosa debemos dar? El mejor ejemplo. Si usted permite que sus compañeros de trabajo lo lleven a emborrachar, entonces no le diga a su hijo que él debe mantenerse firme cuando los muchachos lo llevan a fumar marihuana. Porque usted debe dar el ejemplo. Usted no da el ejemplo, ¿cómo le va a pedir a un muchacho que haga lo que usted no está haciendo? Hay que dar el mejor ejemplo posible. ¿Cómo quiere usted que su hijo sea fiel cuando usted es un mujeriego? ¿Me están entendiendo eso? Hay que dar el mejor ejemplo posible. Si usted fuma, no le prohíba a su hijo no fumar, porque él está tomando ¿qué cosa? El ejemplo suyo. Dar el mejor ejemplo posible. Y en tercer lugar, y para mí este es el más importante, padres, amemos a nuestros hijos sin condiciones, incondicionalmente. Muchos padres ponen condiciones para amar a tus hijos. Y hay que amarlos incondicionalmente. La mayor necesidad de nuestros hijos, de nuestros adolescentes y jóvenes, es saber que son aceptados, que son amados sin condiciones. Lo que un hijo desea de su padre es que lo ame, que lo abrace, que lo acepte tal como es, con sus virtudes y con sus defectos. Hay que amar incondicionalmente a nuestros hijos. Y ese amor es lo que gana a los hijos rebeldes. ¿Me están escuchando? Para comprobárselo, regresemos a la historia. Lucas capítulo 15. El hombre tenía 2 hijos, versículo 11, versículo 12 dice: el menor vino y le dijo a su papá: dame la parte de la hacienda que me pertenece. Y el muchacho estaba harto, estaba cansado. No se sabe cómo le hablaba este padre, no dice la Biblia. Solamente sé que este muchacho ya estaba harto, consideraba que el papá era un guardián de prisión. Era el jefe de prisión y él era un prisionero en casa. Este muchacho quería hacer lo suyo. Él no quería que nadie le dijera: no haga, llegue a la casa a tal hora. Él no quería eso, ya estaba harto. Y entonces él quería lo que hoy en día se llama emancipación. Hacer lo que él le viniera en santa gana. Así que él le pidió al papá: papi, deme la parte que me corresponde. Yo ya no quiero ser tu hijo. No quiero tus reglas. No quiero tus ideas, no quiero nada tuyo. Lo que sí quiero es que lo que tú sudaste para conseguir toda la vida, eso sí lo quiero para ir a gozármelo. Si usted fuera ese padre, ¿qué hubiera hecho? ¿Cuántos hubiéramos dado a ese hijo el dinero? Nadie. Cuando yo miro esto, los fariseos tampoco esperaban que ese padre, según la ley farisaica, lo que él tenía que hacer es darle una bofetada, una cachetada, una galleta a este muchacho en público, porque estaba deshonrando al papá diciéndolo: muérete para yo poder disfrutar esto ahora. Pero el papá, conociendo al hijo, queriendo enseñarle al hijo una lección, tomó la deshonra para después poder honrar a su hijo. Dice la Biblia, les repartió sus bienes. No pasado muchos días, dice que el muchacho
versículo 13. Dice que todo lo juntó y partió ¿a dónde? A una provincia ¿qué? Apartada, lejos. Yo me imagino cuando este muchacho salió, la mamá le decía, pero hijo, ¿por qué te vas? El papá lloraba, pero él decía, por fin, libre al fin. Y él salió. Y cuando llegó al primer puente, dijo, para no tener lazos en la casa, voy a quemarlo. Le prendió fuego al puente, porque decía, yo jamás regreso por este camino. Y quemó todos los puentes que él cruzaba, para jamás regresar a casa. Pero dice la Biblia que era un muchacho muy bobo, porque tomó lo que tenía. ¿Y qué dice la última parte del versículo 13? ¿Qué dice la última parte del versículo 13? Desperdició todo viviendo como. ¿Cómo? Perdidamente. ¿Qué otras versiones dice? Dice que en una vida de parranda. El muchacho se fue y como no era dinero de él, que él había trabajado, no sabía el valor de ese dinero, lo malgastó todo, lo desperdició todo. Cuando llegó por allá, yo me imagino, llega este muchacho judío, ¿ok? Con su vestido nuevo, con cosas, entonces llega, entonces comienza a mostrar, arrienda un apartamentico lujoso, y entonces comienza a buscar amigos. Si acaso hubieran discoteca, no sé si habían discoteca, él iba a los mejores discos, a los mejores bares, ¿ok? Si fumaba o no fumaba, no sé, pero si fumaba, era tabaco cubano, esos puros cubanos, ¿verdad? Y el muchacho entonces se compró, fue una limusina, porque el muchacho era millonario, pero entonces su dinero le consiguió muchos amigos. ¿Me están escuchando eso? Él no se consiguió amigos, sino que su dinero tenía muchos amigos. Y ellos ayudaron a malgastar su plata. Y cuando lo hubo gastado todo, versículo 14, cuando lo hubo gastado todo, en otras palabras, el muchacho pensaba en el presente y no en el futuro. No ahorró nada. Cuando lo hubo gastado todo, lo hubo mal gastado, dice la Biblia, vino una gran hambre en aquella provincia y le comenzó a faltar. Ahora, ¿dónde están los amigos? Fue a buscar a este amigo. Mire, ¿sabes que necesito un préstamo? Ah, ¿tú no tienes más plata? Yo no te necesito, yo no tengo plata para prestarte a ti. Entonces fue a buscar a la amiga. Ah, ¿no tienes más plata? Yo no me quedo aquí, yo no voy a vivir con un pobretón como tú. Y comenzó a buscar y no encontraba a nadie. Tuvo que salir del apartamento, tuvo que vender su carrito, tuvo que hacer de todo, y finalmente vendió hasta su ropa y solamente se quedó con la muda de ropa que tenía. Ahora no tenía comida, no tenía amigos, no tenía nada, comenzó a pasar hambre. Su ropa se convirtió en harapos. Y más escándalo todavía, un muchacho judío buscando trabajo, nadie le da, pero uno le dice, yo te voy a dar algo que hacer, vete a alimentar a mis puercos. Así que un muchacho judío, imagínense, los judíos que no comen puerco, que no tocan la carne de cerdo jamás, ahora él tiene que ir a alimentarlos. Y peor que eso, dice que era tanta el hambre que el muchacho tenía, que él decidió
que para alimentarse iba a comer la comida de los cerdos. Sin embargo, los dueños le decían, aquí lo importante es que se engorde el cerdo, no tú. Y el pobre muchacho ahora quiere llenar la barriga con la basura que come el cerdo, pero nadie le permite comer ni siquiera esa basura. Yo no sé qué habría pasado por la mente del muchacho, pero dice la Biblia, versículo 17, y volviendo en sí. Significa eso que cuando salió de la casa y cuando comenzó a hacer esto, fue locura temporal, ¿verdad? ¿Cómo llaman eso en inglés? Temporal insanity. Locura temporal. Porque ahora dice, vuelve en sí. Y se pregunta, oiga, ¿qué estoy haciendo yo acá? Pero ¿por qué vuelve en sí? Porque piensa en dónde, en su casa, en su hogar, en su papá. Él conocía a su papá. Y ahora él está en la pocilga, en lo más bajo que puede llegar un ser humano. Y Cristo Jesús está pintando y está diciendo, cuando uno se aleja de mí, lo que le espera es la pocilga de este mundo. Y este hombre ahora está en la pocilga. Desperdició su dinero. Dice la Biblia, viviendo perdidamente, ¿verdad? Si usted mira en el versículo 28, el hermano lo acusa de algo. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿De qué lo acusa su hermano? ¿Se han dado cuenta? No es el versículo 28. Es el versículo 30. ¿De qué lo acusa su hermano? ¿Perdón? De que había gastado el dinero ¿con quiénes? Con prostitutas y rameras. O sea, este muchacho es inmoral, irrespetuoso. Ahora es un muchacho que vive en una pocilga. En otras palabras, no es solamente inmoral, irrespetuoso, ahora también es inmundo. Lo peor de lo peor. Pero mis queridos hermanos, Dios ama todavía a lo peor de lo peor. Este muchacho vuelve en sí y dice, ¿cuántos jornaleros tienen mis padres? ¿Quiénes son los jornaleros? No son personas que trabajan full time. No son las personas que trabajan en tiempo completo. ¿Quiénes son los jornaleros? Usted ve los muchachos que están en la calle aquí cuando nosotros vamos caminando y esperan por ahí en la mañana para conseguirse un job de un día y a la tarde le pagan. Ese es un jornalero. Y este muchacho sabe que esos jornaleros que no tenían qué comer, dónde dormir, el papá los trataba bien y les pagaba un poquito más de lo que ellos se merecían. Les trataba bien, era generoso con ellos, era misericordioso con ellos. Y entonces él dice, yo no tengo nada en casa, pero si por lo menos yo regreso a casa y consigo un trabajo de jornalero con mi papá, es mucho mejor que estar aquí. Fíjese. Entonces prepara un discurso.
Que cuando llega a papá, voy a decirle, papi, tú sabes, he pecado contra el cielo y contra ti. Más bien, mis pecados son tan altos como el cielo. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero hazme por lo menos, contrátame como un jornalero de día en día. Me pagas lo que produzco ese día. Eso, por lo menos, eso me voy a arreglar. Pero él conoce a su papá. Él sabe que su papá es un hombre generoso, un hombre bondadoso, un hombre misericordioso, un hombre perdonador. Y él decide regresar. Fíjese que él no extraña la habitación. Él no extraña la comida. Él extraña al carcelero. Digo, al padre, que él consideraba carcelero. Cuando él llega a casa, versículo 20, dice que él vino a su padre. Yo quiero que ustedes se imaginen a este muchacho. Habían pasado algunos meses, tal vez algunos años. Salió de casa, ahora está regresando. Salió con bombos y platillos. Ahora regresa con el rabo entre las piernas, ¿verdad? Y viene, pero viene hediondo, fétido. Las moscas le vuelan porque viene de la pocilga. Zum, 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 zum. Los perros le están ladrando y él camina porque está desnutrido, el pobre no sabe qué hacer, y él va caminando para la casa porque él quiere llegar ¿a dónde? A casa. Porque él sabe que en casa está ¿quién? Su papá. Lo que más me sorprende de esto es que cuando él llega a casa, no lo ve su hermano. No lo ve el perro, no lo ve el vecino, no le ve un sirviente. La primera persona que lo ve, ¿quién es? El padre. ¿Por qué razón? Porque desde el día que él salió de casa, ese padre todas las mañanas, lo primero que hacía después de orar por él era ponerse en la ventana y mirar el horizonte. Y él decía, ¿qué día vendrá mi hijo por ese camino donde fue? Y al mediodía, cuando todos así tenían un break, un descanso, una pausa, el padre regresaba y miraba hacia el horizonte. ¿Qué día vendrá mi hijo? En la tarde, antes del anochecer, el padre regresaba y miraba el horizonte. ¿Cuándo regresará a casa mi hijo? En las noches casi no dormía. Y miraba por allí para ver si algún perro ladraba, alguna cosa para ver si acaso no era su hijo. Por eso cuando el muchacho regresó, alguien lo estaba esperando, su padre. Cuando el muchacho regresa, según la costumbre judía, como él ya había pedido toda la plata de su padre, no tenía nada en casa. Había hecho pasar una vergüenza pública a su papá. Entonces cuando él regresaba, ¿se acuerdan lo que pasó con David y Absalón? Después que Absalón pasó 3 años en Egipto y regresó, él no pudo ver a su papá y pasaron 2 años antes de verlo. Esa era la costumbre allá. Si tú deshonras a tu familia y tú regresas a casa, no tienes una entrevista de una vez con tu papá. Tienes que pasar la vergüenza. Tienes que pasar por toda la ciudad caminando. Y acaso el día que te vea tu papá, entonces tienes que arrodillarte y besarle los dedos del pie para decirle perdóname. Y entonces tenías que trabajar y restituirle todo lo que te llevaste antes de que el papá podría decir estoy reconciliado. Cuando llega este muchacho a casa, el papá sabe que va a pasar la vergüenza peor de su vida. Y el padre decide hacer algo. Cuando el padre lo ve, él mismo se toma la vergüenza encima de él mismo. ¿Cómo lo hace? Usted sabe que en aquellos días, hasta hoy, en el sol de hoy, la gente en el Medio Oriente usa las túnicas hasta abajo, porque hay que cubrirse. Hay muchas damas todavía que ustedes lo que le ven son ¿qué cosa?
Los ojos. Usted no debe mostrar nada, ni siquiera acá. Y este padre, cuando vio al hijo, ¿qué fue lo que él hizo? Subió la túnica, todo el mundo podía verle parte de su desnudez y salió corriendo. Un rico no debe correr, un padre no debe correr, son los hijos los que deben correr hacia el padre. Un viejo no debe correr. Y ahora este viejo, ¿qué es lo que está haciendo? Sube la túnica, sale corriendo como una maratón y pasa la vergüenza pública él para tapar la vergüenza de su hijo. Él tomó la vergüenza del hijo para que el hijo pudiera ser honrado. ¿Acaso no es lo que hace Dios con nosotros? ¿Acaso no es lo que hace el Señor con nosotros? Cuando nosotros estamos en pecado, una vergüenza pública, Cristo Jesús vino corriendo desde el cielo y toma la vergüenza pública en la cruz del Calvario para yo no tener que pasar la vergüenza en esa cruz. Eso es amor. Y ese padre llega y salta sobre el muchacho. ¿Y qué es lo que hace con él? Lo abraza, lo besa y lo besa. Mi hijo. Y mira, el muchacho está hediondo, el muchacho huele a puerco, pero a papá no le importó, porque él quiere tapar ¿qué cosa? La vergüenza del hijo. Él se toma la vergüenza sobre sí mismo. ¿Acaso no es lo que hace Dios con nosotros? Pecadores que somos, y no nos avergüenza ser pecadores, pero Él vino y murió para tomar esa vergüenza sobre Él, para nosotros no tener que pasar la vergüenza. Él nos perdona porque lo necesitamos, no porque lo merecemos. Él tiene misericordia porque dice la Biblia, el Padre fue movido a misericordia, no porque el Hijo merecía la misericordia, sino porque el Padre era misericordioso. Y dice, traigan la mejor ropa. Esa ropa era la que el papá tenía lo mejor, que lo guardaba para el matrimonio del hijo mayor, ocasión especial. Dijo, no puedo esperar esto, que le vistan de la mejor ropa. 1. Número 2, este muchacho piensa que él va a ser jornalero. No lo va a hacer. Va a ser mi hijo. Póngale un anillo sobre el dedo, porque ese anillo tiene el sello de la familia, y estoy poniendo otra vez mi confianza en él. Y en tercer lugar, póngale zapatos, porque los jornaleros eran pobres, no tenían zapatos, y este no iba a ser jornalero, iba a ser otra vez en su estado de hijo. Cuando nosotros regresamos a Dios, ¿qué es lo que hace Dios por nosotros? No nos trata como merecemos. Si nuestros hijos abandonan nuestra casa y se van, sale la hija, llega a casa embarazada, ¿qué le decimos? Qué bueno, estoy feliz que te pasó eso, para que aprendas. Cuando el hijo sale y llega convertido en drogadicto, yo te dije, eso te pasó por cabezadura, por ser burro, por ser estúpido, eso sí te pasó así. Eso es lo que nosotros hacemos. Pero nuestro Dios no hace eso. Nuestro Dios toma a la persona peor, el de la pocilga, y los trata con amor, los trata con ternura, les brinda perdón, es generoso, es misericordioso. Eso se llama gracia. No merecemos nada, pero Él nos lo da todo. Esa es la gracia de Dios. Pero más que eso, dice, llama a un sirviente y le dice, mire, vaya a matar a Bruno. Bruno no es una persona. Bruno es el becerro. Dice ahí, dice, vayan, maten
el becerro engordado. No dice un becerro. Desde que salió el muchacho, el papá mandó a engordar un becerro. Dicen, maten ese becerro, porque este mi hijo que estaba muerto ya vive. Y para sellar el pacto con el muchacho, derrama la sangre del becerro. Para sellar el pacto de Dios con nosotros, derrama la sangre del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. La muerte del becerro restaura al Hijo con el Padre. La muerte de Cristo Jesús, el becerro engordado, el Cordero de Dios, restaura al pecador con Dios. Si ahí hubiese terminado la historia, sería lo mejor. Pero faltaba un hijo que cuando escuchó la fiesta se quedó afuera, no entró y dijo: ¿qué hacen estos pecadores aquí dentro? ¿Por qué el hijo tuyo está aquí dentro? Ese que malgastó tu plata con las rameras, ese que está podrido, ese que no sirve, ¿por qué está en la misma casa conmigo? Porque muchas veces los que estamos en la iglesia somos ese hijo. Y cuando vemos a la gente arrepentirse y venir a casa del Padre Celestial, decimos: ¿qué hacen estos aquí en la iglesia? Dios no los puede perdonar a ellos. Mire, prostitutas y homosexuales y adúlteros y eso. No, Dios no puede aceptarlos a ellos. Aquí sí Dios me acepta a mí porque yo soy bueno. Y muchas veces lo que hacemos, los que estamos en la iglesia, es herir el sentimiento de aquellos que vienen heridos por la vida y por el diablo. No hagamos eso, hermanos. Ojalá ese muchacho, la Biblia no dice qué hizo el muchacho, ¿verdad? No dice si entró a la fiesta o no. No lo dijo. Porque deja a nosotros el poder de la decisión de decir cómo vamos a tratar a aquellos que regresan a Jesús después de tanto tiempo. ¿Saben, mis queridos hermanos? La Biblia dice que hay gozo en el cielo por uno que se arrepiente. Cuando ese hijo regresa, el padre lo abraza y estoy seguro que le dijo: hijo, te amo. Hijo, nunca te he dejado de amar. Hijo, aunque tú hayas ido, tú moriste porque tú querías morir, pero aquí yo te voy a dar vida. Vida en abundancia. Aquí vas a tener felicidad. Aquí vas a ser restaurado. Aquí vas a ser amado. Aquí vas a sentirte persona. Aquí vas a ser hijo, no jornalero. Aquí tú eres especial. Y Dios te dice a ti lo mismo hoy. Si has abandonado al Señor y has ido a la posilga, Dios te dice: todavía te amo. Si en tu vida no has sido fiel con el Señor y has paseado ya toda la vida, 20 años, 30 años, 40 años fuera de la iglesia, todavía el Señor te dice hoy: yo te amo. No importa lo que tú hayas hecho en la vida, si Dios pudo tratar bien a este muchacho que estaba en lo peor, Cristo Jesús todavía nos dice que Él recibe pecadores. Gracias a Dios que Él recibe pecadores. Por eso yo tengo una oportunidad. Por eso yo tengo esperanza. Porque mi Jesús todavía recibe pecadores. ¿Saben? Si ese muchacho hubiera decidido: ¿saben? Estoy aquí perdido. Yo sé que mi papá me ama. Yo quiero regresar a casa, pero voy a arreglar algunas cosas aquí antes de entrar otra vez a casa. ¿Cuándo hubiera llegado? Nunca. Es lo que hacen muchas personas.
Dicen, pastor, yo me quiero bautizar, pero mire, déjame arreglar unas cositas primero. Pastor, déjame hacer esto primero. Pastor, yo no estoy preparado. Pastor, yo no estoy esto. Y buscan muchas excusas y pierden su tiempo cuando el Padre los está esperando con los brazos abiertos. Mis queridos hermanos, ese joven dijo, tan triste y tan lejos de Dios me sentí. Nosotros hoy podemos decir, de Dios vagaba lejos yo, pero hoy yo vuelvo a ti. ¿Estás dispuesto a volver al Señor hoy? ¿Estás dispuesto a decirle, Señor, te quiero entregar mi vida hoy? Yo quiero que canten conmigo. Y las personas que se van a bautizar, quiero que vengan al frente cuando comencemos a cantar. Y si hay alguna persona aquí que no ha venido para ser bautizado hoy, pero usted siente que el Señor te está llamando y esta es tu oportunidad, no tenga miedo. Levántese, venga, diga, pastor, yo también me quiero bautizar hoy.